Bueno, buenas tardes. Vamos a ver ahora el papel que tienen las glifosinas, fármacos que han sido aprobados para el uso en la diabetes, justamente como antidiabéticos, pero que se ha demostrado que también son muy beneficiosos en la enfermedad cardiovascular y renal, sobre todo en la insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia renal. Recordemos que las glifosinas son inhibidores del transporte sodio-glucosa renal, del túbulo contorneado proximal, y que median la reabsorción de la glucosa totalmente a nivel del túbulo contorneado proximal. Bien. Veamos un poquitito. Bárbaro. Entonces, las glifosinas son moléculas sintéticas que derivan de la floricina, un glucósido con propiedades glucosúricas, débiles por vía oral, porque sufre hidrólisis intestinal, de este enlace que es acá, que está acá, que es el enlace acetálico, y que da origen a la florretina, que es su mm, aglicona, que es la activa. El concepto de de esta molécula es una molécula que se usa desde hace, o mejor dicho, que se conoce su efecto desde hace mucho tiempo, incluso se utiliza hoy como un preparado, la floricina, un preparado de herboristería. Entonces acá tenemos la florretina, que es un bifenol, y la glucosa. Obviamente, ese es el enlace que se rompe y entonces la florretina como bifenol, si no tiene la glucosa unida, no funciona. Entonces por eso es que es débil, porque durante el proceso absortivo hay mucha florretina y poca floricina. Las glifosinas tienen propiedades glucosúricas más marcadas porque son estables por vía oral. Fíjense que este enlace acetálico marcado por la flecha es reemplazado por un enlace directo, por lo tanto no es hidrolizable. Entonces, la molécula glucosídica queda unida y por ende puede actuar mejor después de su absorción oral. ¿Mm? El enfoque relacionado con la estructura química de acción farmacológica indica que la cadena lateral, es decir, la parte aglicona o no glucídica de estas moléculas, remeda la florretina y se comporta como un isóstero de esta. Es decir, a pesar de ser diferentes en cuanto a estructura, se parecen funcionalmente a la florretina y de alguna manera bloquean el transporte de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal, como vamos a ver en un rato. Es decir, con respecto a su historia, empieza con la observación, allá por los años 1835, 1840, en Bélgica y en Francia, de lo que es este polvo blanco amargo, astringente de la corteza de raíz del manzano, ¿sí? Que podría servir como antifebril y antipalúdico. Es decir, la corteza de los árboles se había puesto de moda ya desde siglos anteriores el uso de la corteza de la quina como antipalúdico. Bueno, en este caso, por encontrar una sustancia amarga, se pensó que podía ser similar a la quina. Si entonces, como viene de la raíz y la corteza, el nombre derivado del griego es floricina. Entonces, es propia este glucósido del género Malus, es decir, de los manzanos. Y además de la corteza, como pueden ver ahí, se encuentra en brotes, hojas, frutos, cáscaras y semillas. Así que si consumimos manzanas, podemos aproximadamente ingerir entre 1 y 8 miligramos por día de floricina. Lo que pasa que es muy débil en su efecto porque ya les digo, es hidrolizado a nivel intestinal antes de ser absorbido. ¿Quién se da cuenta de la posibilidad terapéutica de von Mering? Von Mering describe el efecto glucosúrico de la floricina hacia fines del siglo XIX y diferencia esta glucosuria, perdón, de la diabetes floricínica de la glucosuria propia de la diabetes mellitus.
En ambos casos, obviamente, va a haber pérdida de peso y poliuria, pero en la segunda, es decir, la diabetes mellitus, es siempre continua y por ende va a haber polidipsia, ¿sí? Va a haber hiperglucemia y cetosis. Este investigador está usando dosis altas por vía oral y dosis mucho más bajas, 10 veces menos, por vía subcutánea para obtener el efecto descripto. Entonces está indicando que el sitio de acción de este principio activo es el riñón. Y esto abre dos caminos, el farmacológico, donde las glifosinas se utilizan para el tratamiento de la diabetes, o por lo menos se estudia en el tratamiento de la diabetes, y otro que es el fisiológico, que permite desarrollar el concepto de clearance renal de sustancias, primero, que es muy útil también en la farmacología, y el concepto de cotransporte sodio dependiente. Si tomamos el camino farmacológico, vemos que en 1936 Walker y Hudson, al medir el porcentaje de sustancias reductoras, en este caso glucosa, en los fluidos de distintas partes del nefrón, en anfibios, demuestra que la glucosa se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal y que la floricina inhibe dicho proceso. Si ustedes se fijan, estos serían los animales no tratados o en condiciones normales. Siempre hay una baja, fíjense cómo va a lo largo del túbulo, de los túbulos o del nefrón, cómo se va, va disminuyendo la cantidad justamente de glúcidos. En cambio, cuando da floricina, estos autores muestran que aumentan por encima del valor máximo y sobre todo a nivel del túbulo contorneado proximal, la cantidad de glucosa. ¿Bien? En 1987, es decir, 50 años después, el grupo de Fronson en Estados Unidos indica que el efecto glucosúrico puede ser de utilidad para reducir la hiperglucemia en las ratas diabéticas. Y en el 2000 se desarrolla primero en Japón y luego en Europa las primeras glifosinas. Y se hace justamente el estudio experimental y clínico de la diabetes mellitus. Las 4 glifosinas que hemos mencionado en la primera diapositiva han sido aprobadas en la primera década de este siglo y después, perdón, se hace el desarrollo y en esta última década que ha pasado se han aprobado por la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, las mismas para el tratamiento de la diabetes. Si seguimos el camino fisiológico, la floricina al principio de siglo Archer y Delamare, en Francia, proponen utilizar floricina subcutánea, la prueba de la glucosuria floricínica, para evidenciar el funcionalismo renal. Van Slyke y colaboradores introducen el concepto de clearance renal y Smith usa la floricina intravenosa como método no invasivo para estudiar el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular. Pero lo importante no es esto, es decir, Crane en 1960, un investigador norteamericano, propone el mecanismo de cotransporte sodio dependiente para la absorción intestinal de glucosa, con lo cual abre un nuevo camino, el de los transportadores de sustancias, que hacia los 2000 va a dar sus frutos desde el punto de vista farmacológico con el estudio de las glifosinas. Bien, es muy interesante esto porque están este grupo de fármacos muy vinculados con el desarrollo farmacológico de la terapéutica de la diabetes y el desarrollo fisiológico del concepto de clearance renal y de cotransporte. Pero en la medicina cardiovascular y renal, digamos que un escandaloso, tendencioso y mal ejecutado metaanálisis fue el puntapié inicial para que estas drogas sean introducidas en la medicina cardiovascular. ¿Por qué digo tendencioso y mal ejecutado metaanálisis, este que está acá? Porque este fue realizado con rosiglitazona, ¿sí? Y demostró, pero de una manera muy tendenciosa, que la rosiglitazona era un fármaco de riesgo cardiovascular. Entonces, la rosiglitazona, que era un pilar
en ese momento en el tratamiento de la diabetes, sobre todo de tipo 2, que era un insulino sensibilizante y actúa a nivel del tejido adiposo, básicamente reduciendo la resistencia a la insulina. Decía que era un pilar y que, bueno, fue retirado o por lo menos su uso a partir de ese momento cayó en desgracia. Pero, justamente, acá hubo dos cosas. Por un lado, como el metaanálisis era de baja calidad, eso hizo que la gente de la base Cochrane generara un consorcio, el consorcio Prisma, que define cuáles son los requerimientos para incluir ensayos en una revisión sistemática. Es decir, no se puede hacer un metaanálisis como este que está mencionado acá, que es malísimo metodológicamente hablando. Pero, y acá es donde viene lo interesante, ya que había riesgo cardiovascular, bueno, las agencias regulatorias centrales, la FDA, la EMA y la de Japón, las autoridades sanitarias, requirieron que para utilizar un fármaco en la diabetes tenga que demostrar que no tiene efectos adversos cardiovasculares. Tienen que demostrar seguridad cardiovascular. Entonces, las glifosinas fueron introducidas en este plan, de alguna manera, y no solo demostraron, no solo seguridad, sino que también mostraron una efectividad en la insuficiencia cardíaca. Entonces, estos grandes ensayos clínicos controlados, randomizados, en modalidad add-on, es decir, hay un tratamiento de base donde se le adiciona a un grupo de pacientes la gliflosina y a otro grupo de pacientes el placebo, tienen que demostrar cardiovascular. Y de hecho, el EMPAREG Outcome, el Canvas Program, el Credence, el Declare TIMI 58, el Vertis y el SCORD, para diferentes glifosinas, han demostrado seguridad cardiovascular. Pero la conclusión global no solo son seguras desde el punto de vista cardiovascular, sino que también parecen ser cardioprotectoras, porque reducen la mortalidad cardiovascular por cualquier causa y el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, esto es lo que abrió el capítulo de las glifosinas en la farmacología cardiovascular. Nosotros en la cátedra hemos hecho un metaanálisis sobre efectividad cardiovascular y seguridad de las glifosinas, ya hace tiempo, cuando solo había 3 de ellas, y este estudio muestra justamente que a favor de las glifosinas hay una reducción del riesgo de hospitalización. Esto es un análisis de mucho peso porque si se extrae uno de estos estudios en análisis demuestra que hay homogeneidad, es decir, no cambian con la pérdida de uno de los estudios por vez. Es decir, está muy bien de alguna manera demostrado que son seguras desde el punto de vista cardiovascular. Y también se utilizaron estudios hechos de los que se llaman de la medicina, perdón, de la vida real, perdonen. Estudios hechos con bases de datos, por ejemplo, de seguros de salud o de obras sociales. Y estos diferentes estudios también demuestran que hay un efecto favorable reduciendo el riesgo de hospitalización e insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que están utilizando glifosinas. Bien, y también no hay pérdida de homogeneidad cuando se utilizan, se hace la eliminación de uno de ellos. Quiere decir que las glifosinas son no solo seguras, sino que también útiles en la insuficiencia cardíaca. Entonces, en otros países se diseñan ensayos clínicos. También la Argentina ha participado, pues son ensayos clínicos controlados multicéntricos, para evaluar efectos beneficiosos en insuficiencia cardíaca, que son todos estos, y que mejoran la evolución en la insuficiencia cardíaca independientemente si el paciente es diabético o no. También se diseñan ensayos clínicos controlados para la insuficiencia renal crónica y demuestran que son favorables deteniendo el daño renal.
Justamente uno de ellos, el estudio Empakitney, fue interrumpido antes ante la demostración de eficacia superior de la rama de tratamiento frente a la rama placebo. Es decir, no tiene ningún sentido seguir tratando a los pacientes con placebo cuando se ve francamente el beneficio del fármaco. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estas drogas? Bueno, el mecanismo de acción es que son inhibidores reversibles del cotransporte renal proximal de glucosa a sodio dependiente. Eso es SGLT2. Y son, obviamente, la I es de inhibidores. Al inhibir este transporte, que es responsable del 90% de la reabsorción de glucosa y del 65% del sodio filtrados, causan glucosuria, natriuresis y diuresis transitoria, mientras dure la droga pegada al túbulo contorneado proximal. ¿Sí? Desde el punto de vista del tratamiento de la diabetes, presenta un enfoque diferente, pues en este caso depende de la función renal y no de la insulina. Es decir, si el riñón funciona bien, tiene estos transportadores, entonces estos transportadores son inhibidos y entonces la glucosa y el sodio no son absorbidos. Hay que tener presente que hay dos transportes SGLT. El uno, que está ubicado en el tercer segmento del túbulo contorneado proximal, que tiene alta afinidad, pero no es selectivo del riñón, sino que está en otros lugares como el tubo digestivo, tiene alta capacidad y también media el paso de varias exosas, no solo de la glucosa. Es decir, es transporte de alta afinidad, alta capacidad, pero no es selectivo, y está presente en varios lugares del organismo, principalmente el tubo digestivo, pero también el hígado y el pulmón. ¿eh? En estos casos, favorece la absorción en el intestino de la glucosa. Y el 2, que se halla en el primer y segundo segmento del túbulo contorneado proximal, a diferencia del anterior, es exclusivo del riñón y es absolutamente exclusivo de glucosa. Observen en el gráfico de la izquierda cómo se expresa en el riñón frente a los demás tejidos. Expresión del ARN mensajero. Y cuando se inhibe este transportador, el 1, como está ubicado posteriormente, reabsorbe entre un 40 y un 50% de lo que no absorbe este transporte. Quiere decir que la mitad de la glucosa se va a perder y la mitad del sodio filtrado también se va a perder. Es decir, estamos hablando de un 32% y de un 45%. Quiere decir que hay una gran depresión de sodio. ¿Bien? Entonces, estos pertenecen obviamente a la familia de transportes SLC. En este caso hablamos de los 5A, que engloba 12 miembros, entre los cuales, además de estar estos, están los transportadores de exosas e inositol, el transporte de colina de alta afinidad o HACU y los transportes de sodio, biotina y de sodio, iodo propio de la glándula tiroides, de las glándulas salivares y del tubo digestivo, ¿no? Es decir, el llamado NIS. Funcional y estructuralmente se designan como transportadores de leucina, pues se asemejan al transporte bacteriano de leucina. Tienen un núcleo activo que está formado por 10 segmentos transmembranares que están divididos en dos sectores colocados en sentido opuesto, acá representados en amarillo y naranja. Dos segmentos transmembranares están partidos e inclinados para funcionar como si fueran compuertas. ¿Sí? Una que está del lado externo y otro que está del lado interno de la membrana, que se abren y se cierran alternativamente sobre una cámara central. Es decir, es como que de alguna manera se van moviendo tipo balancino, sube y baja. Cuando están abiertos hacia la cara externa, se llenan de sodio y glucosa, las caras se cierran, quedan atrapados en la cámara y luego se abren hacia el interior. El retorno siempre es un poco más lento hacia el estado inicial o T0, el estado out o exterior y este in o interior. Bien.
El 2 presenta, es decir, el LGLT2 presenta 15 segmentos transmembranares y se expresa en la membrana junto a la chaperona MAP17, que lo transporta a la membrana y lo ancla a las balsas lipídicas o lipid raft de la membrana apical junto con otros transportadores. Acá tenemos más o menos un modelo molecular, cómo la glifosina se va a unir mientras está abierto y va a impedir justamente los otros dos estados, es decir, que se cierren las cámaras y que se abra del lado de adentro. Es decir, la glifosina lo que va a ser un inhibidor competitivo de la glucosa. Como tiene la glicona, no deja que la cámara se cierre. Bien, fíjense que la selectividad con respecto a la floricina, que es solo 6 veces respecto del 2 al 1, es decir, el transportador selectivo para glucosa del no selectivo. Fíjense cómo la floricina es solo 6 veces. La empagliflozina, la dapagliflozina, la canaglifosina, que son las que están en venta, son muchísimo, muchísimo. Estamos hablando de cerca de unas 400 veces en este caso, unas 200 veces en este otro caso, y acá en este caso unas 10, perdón, unas 40 veces. Así que muy, muy selectivas hacia el transportador de tipo 2 frente al 1. En cambio, la sotagliflozina no es tan afín por el 2, sino que es más parecida a la floricina. Esto lo comento porque la sotagliflozina puede alterar la absorción de glucosa y dar manifestaciones gastrointestinales debido a disbacteriosis por la glucosa. Bueno, fíjense, acá tenemos los cotransportes SLC en el túbulo contorneado proximal. Hay la familia 5, que es de la glucosa y hexosas, ¿sí? La familia 3 y 7, que es de los aminoácidos, y la familia 22, que es para los aniones y cationes orgánicos. Bien, normalmente hay un arrastre por el agua de la sustancia filtrada a nivel glomerular y van a ser absorbida la glucosa y los aminoácidos en el túbulo contorneado proximal prácticamente todo y el 65% del sodio. Bien, cuando se bloquea este transporte, aumenta notablemente la cantidad de glucosa y sodio, hay una gran carga osmótica, entonces acuérdense que queda un 45 y un 30% de glucosa y sodio respectivamente, porque el resto va a ser absorbido por el SGLT1, que está posteriormente, pero aún así hay gran carga osmótica con glucosuria, natriuresis y diuresis, que empieza a las 6 horas de administrado, porque tiene que llegar por filtración al túbulo contorneado proximal y aplicar, o mejor dicho, inhibir desde la luz, y se va a mantener por 24 horas, pero se va a ir perdiendo si hay insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque si hay insuficiencia renal, el túbulo no funciona bien y obviamente este transporte tampoco funciona bien. Entonces, desde el punto de vista de la diabetes, reduce la glucemia basal y postprandial y a largo plazo hay pérdida de peso. ¿Bien? Obviamente este descenso de la glucemia no es dependiente de la insulina, pero si uno da un antidiabético oral, puede potenciar la hipoglucemia. ¿Ok? Es decir, mm, la hipoglucemia es más grave. Lo importante desde el punto de vista renal y cardiovascular es que se reduce el volumen extracelular por depresión de sodio. Y justamente cuando hay una mayor carga de sodio, empieza a transportarse el intercambiador protón-sodio E3, es decir, perteneciente a la familia 9A. ¿Por qué? Porque hay sodio a disposición y obviamente se empiezan a perder protones. Esta alcalosis intracelular hace que se activen
mecanismos energéticos para tratar de compensarlo. Entonces hay una sobrecarga energética que de alguna manera podría llegar a dañar a la célula. Sin embargo, simplemente a través del citoesqueleto submembranar y la conexión entre las moléculas transportadoras, cuando se inhibe el SGLT2, se activa la proteína quinasa A, se fosforila este transporte y también se inhibe, con lo cual hay menor carga de sodio celular, no llega a haber alcalosis y se reducen los requerimientos energéticos. Es decir, es protector desde el punto de vista del ahorro energético celular. A nivel del ácido úrico, tiene acciones uricosúricas. Normalmente, cuando toda la glucosa se reabsorbe por el SGLT2, que ahora está inhibido, el GLUT9 no se utiliza para reabsorber glucosa, sino que se utiliza junto con el transporte URAT para reabsorber ácido úrico. Obviamente, al estar inhibido y al aumentar la glucemia, la glucosuria, GLUT9 empieza a transportar glucosa, por lo tanto no transporta ácido úrico. El exceso de glucosa deja de reabsorber urato, entonces hay uricosuria. ¿eh? Este es el mecanismo por el cual produce uricosuria. Y en la fisiopatología del daño orgánico, ¿sí? ¿Cómo actuaría esto? Bueno, la microangiopatía diabética depende de una disfunción endotelial que a su vez depende de la insulinoresistencia. Hay un círculo vicioso. Obviamente, esto va a favorecer la vasoconstricción, la agregación celular. Esta hiperglucemia también aumenta la membrana basal, ¿sí? Con lo cual, al estar engrosada, difunden menos los nutrientes y el oxígeno, suele haber hipoxia, suele haber productos de glicosilación avanzada, hay radicales libres del oxígeno y hay una inflamación crónica que obviamente favorece a que haya daño tisular. Es decir, esta microangiopatía diabética trae retinopatía, trae neuropatía. Entonces, de alguna manera, esto es lo que favorece el daño orgánico. A nivel renal, al estar la membrana basal engrosada y al haber disfunción endotelial, hay un aumento de la angiotensina 2, hay una remodelación anómala de los podocitos, aumenta el tamaño de los poros, empieza a haber hiperfiltración, proteinuria, sobrecarga tubular, y esto lleva a la típica insuficiencia renal que se ve en la diabetes. Entonces, hay que tener en claro que, por un lado, nosotros tenemos retinopatía y eh, neuropatía por la microangiopatía, pero en el riñón tenemos nefropatía directa, además de la microangiopatía directa por el efecto mediado a través de la angiotensina 2 por la disfunción endotelial. Entonces, fijémonos que si hay buena cantidad de prostaciclina y óxido nítrico, hay vasodilatación aferente, hay un mejor flujo medular, y si hay poca adenosina, ¿sí? Se favorece la acción del óxido nítrico. ¿Por qué? Porque la adenosina del aparato sustraglomerular reduce por vasoconstricción aferente el flujo glomerular. El sistema renina-angiotensina, que también surge del aparato sustraglomerular, hablamos del sistema local, produce vasoconstricción eferente con mejoría del filtrado glomerular. En diabetes, hipertensión y otras enfermedades hay un desbalance donde aumenta mucho la vasoconstricción eferente y se reduce mucho la vasodilatación aferente, con lo cual hay de alguna manera una hiperfiltración. Entonces, cuando hay un exceso de sodio por la glifosina, hay un aumento transitorio de adenosina y hay una inhibición de la secreción de renina, con lo cual se compensa generando una menor vasoconstricción eferente y una vasodilatación de la aferiola aferente.
con lo cual se reduce la hiperfiltración y la sobrecarga tubular y se aumenta el flujo sanguíneo tubular, con lo cual hay menor hipoxia, hay eh, regulación en la liberación de eritropoyetina y hay una menor remodelación anómala. La inhibición del intercambiador sodio-protón reduce, perdón, la carga de sodio y produce una menor demanda energética, con lo cual hay menor riesgo apoptótico porque no hay recarga mitocondrial. Entonces, por acciones directas, ¿sí? No hay progresión de la enfermedad. Las acciones directas son sobre los vasos al reducir la glucemia y al reducir el sodio, ¿ok? En los vasos y en el riñón. En el corazón, las acciones son indirectas. ¿Por qué? Porque el corazón insuficiente genera congestión y mala perfusión, lo cual altera los reflejos autonómicos, con lo cual hay una mayor actividad neuromoral del simpático del sistema renina-angiotensina-aldosterona que lleva a una retención de sodio y agua, con lo cual aumenta la pre y la poscarga y de alguna manera esta retención hídrica y vasoconstricción agravan al corazón insuficiente. Obviamente, este corazón insuficiente fue desencadenado por enfermedades concomitantes, como justamente, como vemos acá, la hipertensión arterial, el infarto, la diabetes y otras enfermedades. Entonces, la mayor actividad neuromoral lleva a la remodelación anómala. ¿Y qué es lo que hacen las glifosinas? Al disminuir el volumen extracelular y deplecionar el sodio, ¿sí? Y al reducir, como vimos en el aparato yuxtaglomerular, la secreción de renina, reduce la actividad neuromoral que van hacia la remodelación anómala y reducen la pre y la poscarga. Con lo cual hay una acción indirecta, ¿sí? Sobre la pre y la poscarga y una acción indirecta sobre la secreción de renina. Entonces, reduce la progresión de la enfermedad y eso es lo que se ve con respecto a la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los datos farmacocinéticos, bueno, acá tenemos las tres que están en mayúscula porque están comercializadas en Argentina. Observen que en general, salvo en el caso de la canagliflozina, que los alimentos no influyen, en los demás la bajan y la sotagliflozina lo aumentan. La biodisponibilidad, salvo la ertugliflozina, que es 100%, lo demás es un poco menor. La unión proteica suele llegar a ser alta, lo que pasa que acá tenemos un cierto porcentaje de la empagliflozina que también se une a los eritrocitos, es decir, son drogas que de alguna manera suelen ser lo suficientemente liposolubles como para unirse ampliamente a la proteína. No son drogas de clase 1, sino son drogas de clase 2, ¿sí? Que pueden desplazar a la droga de clase 1, pero tienen una buena cantidad de fracción libre, la suficiente como para filtrar y desde la luz unirse al transportador de glucosa del túbulo contorneado proximal. En general, hay un metabolismo que genera metabolitos inactivos a través de la glucuroniltransferasa 1A9 y 2B4, ¿sí? Eh, Hay muy poca participación de los citocromos, quiere decir que no hay interacciones medicamentosas de relevancia. Solo la canagliflozina y la ertugliflozina se metabolizan por el citocromo. Pero ojo, la glucuroniltransferasa también tiene sus inductores y también tiene sus inhibidores, ¿eh? Fíjense que el porcentaje de excreción renal activa de droga no conjugada es en el mejor de los casos la empagliflozina. La empagliflozina, este mayor porcentaje de excreción renal activa, lo compensan con la menor biodisponibilidad. Entonces, es un fármaco que tiene mejor perfil farmacocinético, ¿eh? Fíjense que los transportadores de absorción intestinal son el OATP, ¿sí?
pero también son sustrato de la glicoproteína P, con lo cual lo devuelven parte a la luz, reduciendo esta biodisponibilidad se debe a esto. La canagliflozina y la sotagliflozina son inhibidores de la glicoproteína P. Bien. La canagliflozina y la altogliflozina suelen sufrir circuito enterohepático porque el conjugado también se excreta por vía biliar. Hay que tenerlo en cuenta. Y las vidas medias son largas. Con respecto a los efectos adversos, los más frecuentes son las infecciones geniturinarias, ¿sí? Por justamente la glucosuria que produce, especialmente vulvovaginitis, micótica en mujeres, infecciones bajas en el hombre y pielonefritis. Esas son más raras. Hay poliaquiuria, hay un exceso de diuresis y obviamente hay hipoglucemia. Y la hipoglucemia hay que tener muy en claro el uso de otras drogas antidiabéticas para ajustar muy bien las dosis y evitar que el paciente entre en hipoglucemia, ¿sí? Sobre todo que también a veces puede estar tomando esta sola para insuficiencia cardíaca o para insuficiencia renal y no respeta un régimen dietético, es decir, tiene que comer aceptablemente bien para generar un aporte de glucosa suficiente como para evitar la hipoglucemia. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, así hay que controlar el tema del riesgo de hipoglucemia. Pueden causar depresión de volumen, deshidratación, sed, hiponatremia, hipotensión, dorsalgias, cansancio y dislipemia. La sotagliflozina, como les decía, se parece más a la floricina, es decir, tiene, digamos, solo unas 20 veces más selectiva que el SGLT2 que el 1, entonces como el SGLT1 permite la absorción de glucosa a nivel intestinal, puede causar flatulencia y diarrea por justamente un aumento de la degradación por parte de la microbiota intestinal de glucosa y puede haber una cierta disbacteriosis. Muy infrecuentemente se ha descrito mayor riesgo de amputaciones no traumáticas de miembros. Eso es un efecto adverso no bien dimensionado. Nosotros no lo hemos encontrado. Los efectos adversos que hemos encontrado son infección urinaria significativos dentro de la seguridad en los metaanálisis, la infección urinaria y la hipoglucemia. Pero se ha descrito también riesgo de cetoacidosis y de fascitis necrotizante perineal. Con respecto a las interacciones medicamentosas, los diuréticos aumentan el riesgo de hiponatremia y depresión de volumen. La insulina y los otros antidiabéticos mejoran la eficacia, pero aumentan el riesgo de hipoglucemia. Tener presente, si no la usamos en los individuos diabéticos, hacer una buena dieta para evitar también la hipoglucemia. Los beta bloqueantes disminuyen la sintomatología en caso de hipoglucemia. Tengan presente que algunos, digamos, dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca se usan los beta bloqueantes y los glucocorticoides aumentan los requerimientos, sobre todo porque generan hiperglucemia y de alguna forma impiden digamos, tienen que ver con el tema de la hiponatremia. Es decir, hay que verificar a nivel de los glucocorticoides que no provoquen hiponatremia de alguna manera. Y obviamente la hipoglucemia. Con respecto a los inductores ribosomales, la rifampicina, la carbamazepina y los barbitúricos disminuyen el nivel plasmático de glifosina porque aumentan a la glucuronidrotransferasa. Tener presente que acá hay dos importantes inhibidores de la glucuronidrotransferasa, que son el genfibrosil y el valproato, que pueden aumentar los niveles de glifosina. Los que son alcaloides y sustrato de PGP, las glifosinas, pueden aumentar sus niveles por inhibición de esta bomba ABC. Con respecto a las contraindicaciones, están contraindicados en pacientes con cetoacidosis, diabetes tipo 1 e insuficiencia renal moderada a severa. Con respecto a las dosis e indicaciones, se indican solas o en asociación con metformina y otro fármaco para el tratamiento de la diabetes 2
Tipo 2 del adulto, especialmente el obeso. La dapagliflozina y la empagliflozina en dosis mínimas indican en pacientes con insuficiencia cardíaca, más allá de si son o no diabéticos. Aquí están las dosis usuales, el rango y cómo ajustar la dosis, ¿sí? Si el clearance de creatinina teórico está por encima de estos valores. Por debajo, directamente está contraindicada. Fíjense que se toman en una única toma diaria. Entonces, en conclusión, las glifosinas resultan en la última adquisición del arsenal terapéutico de la diabetes tipo 2. Debido a la necesidad de demostrar la seguridad cardiovascular, se observó que eran no solo buenas y seguras desde el punto de vista cardiovascular, sino que servían para la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal porque reducen tasa de hospitalización y la mortalidad global. En el caso renal, reducen el riesgo de trasplante, es decir, reducen el riesgo de insuficiencia renal, tanto en diabéticos como no diabéticos. Entonces, ha abierto un panorama muy, muy importante, hay nuevas investigaciones en curso y tienen una farmacodinamia fácil de comprender, porque a nivel renal es directo y a nivel cardíaco es indirecto el efecto, por depresión de volumen y por disminución de la secreción de renina, ¿sí? Se esperan nuevos avances en estas enfermedades. Entonces, hasta ahora hay una sola cosa clara, como les decía, las acciones renales son directas, mientras que las cardíacas son indirectas. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que les sirva todo esto.